Oigan, ustedes saben que yo siempre estoy recorriendo las calles de nuestra querida ciudad, de nuestro queridísimo Tarapoto. Al recorrerla es fácil comprobar lo que suele decirse, que la urbe que nos da cobijo es el indiscutible núcleo comercial de la región San Martín. Sin ninguna duda, la conurbación conformada por el Cercado y los distritos de Morales y la Banda de Chiricayo configuran la más grande metrópoli sanmartinense y una de las ciudades amazónicas con mayor población y movimiento, lo que hace que nuestra región sea de las pocas en el Perú en las que su capital ha sido desplazada por otra localidad en lo que a importancia económica se refiere. Pero hay que decirlo, no siempre fue así. Tarapoto es una ciudad relativamente joven si se lo compara con otras como Moyobamba o Lamas. Está de más decir que, incluso tras su fundación, por décadas, la también llamada Ciudad de las Palmeras nunca rivalizó con ellas y se perdía en la intrascendencia como un mero lugar de paso para quienes transitaban del Alto al Bajo Mayo y la cuenca del río Bayar. Evidentemente, con el paso del tiempo, algo cambió. El pequeño pueblo, casi perdido en medio de los frondosos bosques amazónicos, se convirtió en una bulliciosa y efervescente urbe, que si bien aún no ha podido alcanzar un óptimo estado de desarrollo, camina decidida hacia él. ¿Qué hizo posible tamaña transformación? Pues el esfuerzo de hombres y mujeres, que en muchos casos ni siquiera habían nacido en esta tierra, pero se identificaron tanto con esta que dedicaron su vida a procurarle un mejor porvenir. Hoy repasaremos la biografía de algunos de estos personajes, a los que Tarapoto debe su prometedor presente. Mi nombre es Claudia Cari y esto es Historias con Harta Calle. Antes de entrar en detalles, tenemos que poner en contexto las dificultades que enfrentó para lograr su desarrollo. No solo nuestra urbe, sino toda la selva peruana, relegada siempre a un segundo y hasta un tercer plano por las élites que han gobernado nuestro país. En tiempos de la colonia, cuando España imponía su ley sobre estas tierras, la Amazonía era considerada un territorio prácticamente inexplorado. Más allá de unas pocas poblaciones permanentes como Moyobamba, solo quienes estaban dispuestos a arriesgarlo todo en busca de gloria y fortuna se adentraban en sus dominios. Prueba de ello y de lo difícil que fue para los españoles conquistar la selva peruana es que, al declararse la independencia, Tarapoto recién estaba a punto de cumplir 39 años de existencia. Ni siquiera alcanzaba el doble de mi edad. Y eso que soy Wambra, recontra chibolita, casi una bebé. Disculpen, ya, no hay que exagerar tampoco. Bueno, si tenemos en cuenta que Lima tenía en ese mismo momento casi 300 años de fundada, podemos darnos cuenta con mayor facilidad de lo mucho que demoraron los colonizadores en llegar hasta aquí. Ahora bien, cuando el Perú se convirtió en una república libre e independiente, la Amazonía pasó de ser un territorio poco explorado a un territorio totalmente abandonado. Tristemente, el centralismo es un flagelo que nos ha acompañado desde un inicio. Todo se concentraba en la capital. Cuando nuestros gobernantes intentaban mirar más allá, solo se preocupaban por la costa. Si acaso hacían el esfuerzo por ir más lejos, vislumbraban a duras penas la sierra y sus problemas. La selva. ¿Tenemos selva? Poco les faltó para preguntar eso a algunos de nuestros expresidentes. La situación de la Amazonía peruana siempre se ha visto complicada por la poca inversión y el poco interés que el Estado peruano ha puesto en la misma. Casi desconectada por más de un siglo, la selva fue ajena al progreso y el crecimiento que la era republicana trajo a algunos sectores de nuestro país. Ninguna urbe amazónica conoció el desarrollo durante este tiempo, a excepción de Iquitos durante los últimos años del siglo XIX y la primera década del siglo XX. Sin embargo, el abrupto y vertiginoso crecimiento de la capital loretana no se debió a una política inclusiva del gobierno central, sino que fue producto de la súbita gran demanda internacional de materias primas como el caucho,
árbol que crecía de forma abundante en la región, especialmente en las zonas colindantes al río Putumayo, en la frontera con Colombia. Se sabe incluso que en aquella época de inusitada prosperidad, a Iquitos llegaban productos de todo tipo traídos directamente de Europa por medio del Atlántico y el río Amazonas, siendo por todos conocido en aquel entonces que para esta ciudad era más fácil comunicarse con el viejo mundo que hacerlo con Lima. Así de remota se sentía la selva con respecto al resto del Perú. Tarapoto arribó al siglo XX con varios problemas, casi olvidada por el Estado en medio de una región sumida en el atraso. El gobierno central parecía solo recordar su existencia cuando estallaban revueltas sociales en protesta por tan injusta situación con respecto al resto del país. Pero eso no quiere decir que sus habitantes se hubiesen resignado a vivir así. Para nada. A pesar de haber sido relegada por Lima, la Amazonía supo encontrar sus propias formas de crecer, valiéndose sobre todo del empuje y el emprendimiento de quienes habían decidido ser parte de ella y de su historia. Así, encontramos a personas como Julio Samaniego Paz, quizá la personalidad más influyente en Tarapoto durante la segunda mitad del siglo XX. Paradójicamente, la ciudad que aparentaba habernos echado al olvido nos dio al mayor gestor que tuvo nuestra urbe en las últimas décadas. Así es, don Julio Samaniego Paz era limeño. Nació en la capital de la República un 26 de mayo de 1898 y casi de inmediato supo lo que eran las adversidades, debido a que le tocó vivir una infancia difícil tras perder a sus padres cuando era muy pequeño. Al igual que muchos otros huérfanos, fue internado en el conocido Puericultorio Pérez Araníbal, donde también siguió sus estudios primarios y secundarios. Al culminarlos, ingresó al servicio militar obligatorio. Corría el año 1919 y el ejército le permitía a Julio Samaniego alcanzar la disciplina y constancia que aplicaría más adelante para convertirse en uno de los ciudadanos más prósperos de nuestra ciudad. Y, de pasadita, sería gracias a las Fuerzas Armadas que conocería la selva, al ser destacado a la misma tras un año después de su ingreso. A don Julio y al impulso que le dio a su generación le debemos desde el aeropuerto y el que era el mercado número 1, hasta el local donde sigue funcionando la Cámara de Comercio de San Martín. De hecho, también fue uno de los más entusiastas promotores en la creación del distrito de la Banda de Chilcay, por lo que este puente, que es uno de los principales accesos al mencionado distrito, lleva su nombre, Grande Don Julio. Julio Samaniego Paz es aún muy recordado por los tarapotinos de mayor edad, tanto por su trayectoria como empresario como por su gestión al frente de la Municipalidad Provincial de San Martín. Y es que don Julio fue todo un personaje. Este limeño, emprendedor y empeñoso, encontró en nuestra ciudad la salud y prosperidad que tanto buscaba, por lo que decidió abocarse a su desarrollo y crecimiento, alcanzando los cargos de subprefecto y burgomaestre de Tarapoto. A mediados del siglo XX ya había logrado posicionarse como el empresario de mayor influencia en la región, por lo que dichos puestos públicos solo ratificaban la preeminencia que tenía en nuestra sociedad. Además de gestionar y promover la construcción del aeropuerto y del principal mercado de la ciudad, Julio Samaniego quizás fue uno de los últimos alcaldes que mostró una seria preocupación por los pollos, buquios u ojos de agua que abastecían a Tarapoto de agua dulce apta para el consumo. Parte de su legado aún lo podemos encontrar en los depósitos de agua de los pollos de La Chual, El Fundero y otros que ya no sobrevivieron hasta nuestros días, quedando solo los secos vestigios de lo alguna vez rebosaban de vida. Por otro lado, en el aspecto empresarial, don Julio llegó a tener hasta 11 tiendas comerciales entre Moyobamba y Tarapoto, convirtiéndose en un verdadero maestro para toda una generación de comerciantes sanmartinenses, algunos de los cuales compartían su misma preocupación por la tierra a la que le debían su éxito financiero. Julio Samaniego Paz, que siempre hacen referencia, fue una persona notable, que hizo muchas obras en Tarapoto cuando era autoridad. Por lo general era alcalde, los subprefectos también, había un subprefecto, un alcalde, que eran nombrados por política, de acuerdo a la influencia personal que tenían de arriba, ellos eran nombrados. Era como ahora que no, pues eran personas de confianza de los dirigentes políticos.
los Arévalos dirigían eran 4 o 5 hermanos, Víctor Arévalo, Manuel Arévalo, Jorge Gustavo Arévalo. Ellos se turnaban en los destinos del pueblo. Sus trabajos eran pues honorables. Ellos no ganaban sueldo. Vivían de eso, pues, de la influencia política. Dicen que los grandes hombres nacen en tiempos difíciles y siguen la senda de hombres aún más grandes. Bueno, pues este parece ser el caso de don Emiliano Reátegui Espajo, un exitoso empresario sanmartinense cuyos orígenes nos remontan a un episodio en la historia de la Amazonía que ya hemos abordado en más de una ocasión, por su vinculación con otros pasajes históricos de nuestra región. Y es que don Emiliano nació en Iquitos, justo cuando la fiebre del caucho había llegado a su fin y la selva peruana afrontaba una terrible depresión económica. Corría el año de 1929 y el país estaba a punto de experimentar un periodo de convulsión política, pues el régimen de Augusto Leguía no tardaría en caer. Sin embargo, a pesar de todas las tribulaciones que afrontaba el Perú y en especial en la Amazonía, la infancia del entonces pequeño Emiliano transcurrió sin mayores sobresaltos. Años más tarde viajaría a Lima para culminar sus estudios secundarios e iniciar la vida universitaria en la decana de América, la Universidad Mayor de San Marcos. Así, tras egresar de la Facultad de Economía, inicia una trayectoria laboral que lo llevaría a ciudades como Piura y finalmente Tarapoto, donde arribó como gerente general de una conocida empresa de la época. Al llegar, de inmediato se identificó con los ideales del gran Julio Samaniego Paz, de quien hablábamos hace un instante, y que se convertiría en una ineludible fuente de inspiración para toda una generación de empresarios de la región San Martín. En consecuencia, don Emiliano Reátegui participó activamente en todo aquello que estuviese vinculado al progreso de nuestra ciudad, como la implementación del Colegio Militar y otros centros superiores de estudio, así como la consolidación de la Cámara de Comercio, cuyo resurgimiento fue producto del esfuerzo del ya mencionado Julio Samaniego. Evidentemente, Emiliano Reátegui Espajo fue solo uno de los varios hombres de negocio cuyas actividades contribuyeron de forma decidida al dinamismo de la economía sanmartinense y permitieron a Tarapoto ir adquiriendo la relevancia de la que ahora goza. Nombres como los de Salomón Yengle Rodríguez, Emilio Mestanza, José Mesía López, Remigio Reátegui, entre otros, deben ser mencionados, aunque el tiempo del que disponemos no nos permita ahondar en sus biografías. Grandes personalidades sin las cuales no existiría la vibrante ciudad que conocemos hoy. Una ciudad que podría crecer muchísimo más y convertirse en la gran metrópoli de la selva peruana, aún a costa de la desidia de nuestros gobernantes, si el empresariado tarapotino decidiese continuar el legado de aquellos que los antecedieron. El empresario sanmartinense y especialmente el de Tarapoto ha tenido un papel preponderante en el crecimiento urbano de ciudades amazónicas como la nuestra. Es más, una de las urbes más grandes de la selva peruana, Pucallpa, capital del departamento de Ucayali, le debe su propia existencia a un comerciante tarapotino. Una interesantísima historia que pronto será abordada por este programa. Regresando a lo nuestro, si bien la explosión demográfica sufrida por Tarapoto tuvo como principal impulso obras ejecutadas por el gobierno central durante la última década del siglo pasado, entre las que destaca la construcción de la carretera marginal de la selva, no fue el único factor que determinó la expansión de la ciudad de Las Palmeras. El impulso y el dinamismo que le confirieron primero las grandes familias de la región y luego los empresarios que destacaban en el mercado de San Martín transformó a la que podría haber sido una localidad más sin mayor repercusión de la que ser la capital de una provincia en un atractivo destino para cientos de personas que buscaban un futuro mejor procedentes de distintas zonas del Perú, incluso de la sierra y la costa. Tarapoto entonces es una ciudad de migrantes que respondieron a la generosidad y hospitalidad de sus habitantes, aportando decisivamente a su progreso. Siempre Tarapoto estaba a la vanguardia del comercio. Era más comercial que Lamas, que Moyobamba, que Juanjuy, que Zapozola. Eran 6 provincias. Entonces,
eso le daba auge a Tarapoto por su ubicación geográfica, que es céntrico. Todos convergían a Tarapoto. Justamente por eso que el aeropuerto se hizo primero en Tarapoto. Porque todos, hasta ahora mismo, pues el avión viene acá y de aquí se van a Moyobamba, Yurimago, San Juan. Igual era, pero con otros medios, utilizando ya ahora otros medios de transporte, que es el carro. Ya, en aquella época era el caballo. Los que tenían caballos finos, eran de paso, eso se alquilaba para ir de aquí a Lamas. Y de aquí a Lamas eran 4 o 5 horas. Bueno, hemos estado repasando algunos nombres importantes en el desarrollo de la ciudad de Tarapoto, por su trascendencia en el aspecto comercial y empresarial. Pero, si bien la economía suele ser el motor del desarrollo, no es el único. Probablemente ni siquiera sea el más importante. Si lo dudan, pensemos. ¿Realmente sería posible un progreso integral en un lugar ajeno a la educación y la cultura? Probablemente no. El conocimiento y la identificación con lo nuestro son los pilares sobre los que erige cualquier posibilidad real de crecimiento. Por lo tanto, se merecen un justo reconocimiento los educadores que pusieron al alcance de generaciones enteras de tarapotinos la chance de procurarse un futuro mejor. Lamentablemente, al igual que en el caso de los grandes empresarios del pasado, se nos va a ser imposible hablar de todos, por lo que pedimos las disculpas anticipadas a quienes no vayan a ser mencionados en este humilde programa. Él mismo, que de todas formas intenta hacer un homenaje a su memoria, a su sacrificio y a su entrega. Ahora bien, si de educadores se trata, debemos comenzar por aquel que le da nombre al colegio más antiguo de Tarapoto, Juan Jiménez Pimentel. ¿Quién fue Juan Jiménez Pimentel? Pues se trató de un piurano nacido en 1864, que unas décadas después arribaría a la ciudad de Moyobamba como profesor y luego como director de una institución educativa de la capital sanmartinense. Allí permanecería hasta comienzos del siglo XX, tiempo en el cual se trasladó a Tarapoto. Una vez aquí, asumió la dirección del entonces Colegio San Miguel, el mismo que la distinguida dama María Alegría Arias de Morey y sus hijas habían ayudado a crear, otorgándoles a los tarapotinos la oportunidad de cursar los estudios secundarios completos en su propia tierra. Pero al convertirse en director, don Juan Jiménez llevó las cosas a otro nivel, gestionando por vez primera en nuestra ciudad la implementación de una biblioteca, así como de un laboratorio de física y química, con el fin de elevar el nivel educativo en Tarapoto. Tal fue su aporte que marcaría un hito en la historia de este colegio emblemático, por lo que, tras su partida, se decidió cambiarle para siempre su nombre. En honor a este insigne educador, dejaría de llamarse San Miguel para apodar el suyo. Desde aquel entonces, todos conocimos a esta como la institución educativa Juan Jiménez Pimentel. El maestro Juan Jiménez Pimentel marcaría un antes y un después en una época en la que los efectos del abandono y la crisis económica que enfrentaba la Amazonía peruana imposibilitaban no solo un sostenido crecimiento económico, sino también el desarrollo de instituciones educativas que le dieran a la gran mayoría de selváticos opciones reales de progreso. De no haber sido por iniciativas personales e individuales como la de la familia Morey, y del esfuerzo constante y diario de educadores como Juan Jiménez, muchas de las personalidades que mencionamos en este programa jamás hubiesen tenido ninguna posibilidad de hacer nada de lo que finalmente lograron durante sus vidas. Y es que, sin la más mínima y elemental educación, el progreso no es más que una utopía, una quimera cuya realización resulta algo hasta descabellado. Así, al asumir la dirección del Colegio San Miguel, no desfalleció en su esfuerzo por hacer de este pequeño reducto del saber en una institución educativa que contase con los ambientes e implementos necesarios para brindar la opción de un mejor futuro a quienes pasaban por sus aulas. Tras dedicarse por completo a la juventud tarapotina, todo parece indicar que Jiménez Pimentel pasaría sus últimos años en Brasil, donde finalmente falleció. Un solo, el Jiménez Pimentel. ¿Ya?
En Moyobamba había el Serafín Filomeno y en Yurimán el San Gabriel. Esos eran los cuatro colegios secundarios, 3 colegios secundarios que había en esta región. Después del Jiménez Pimentel nace la Comercial, que es la Virgen Dolorosa ahora. Mi papá fue uno de los primeros alumnos fundadores del colegio Jiménez Pimentel, que en aquella época era el colegio San Miguel. Ellos fueron los alumnos que fundaron el colegio. Otro educador que dejó un importante legado en Tarapoto fue Juan Miguel Pérez Rengifo, quien nació en Rioja en 1899, pero creció en Zaposoa, ciudad a la que su familia se trasladó poco después de su nacimiento. En 1914, un joven Juan Miguel viajaría a Iquitos, donde descubriría su vocación por la enseñanza. Luego, tras retornar a su Zaposoa querida, ejerciendo allí la docencia hasta 1937, fue convocado para dictar clases, nada más y nada menos que en la provincia constitucional del Callao. Pero en 1940 solicitó su regreso a la selva peruana, pues sentía un enorme compromiso con su tierra natal, aquella que tanto amaba y a la que quería dedicarse por completo, contribuyendo a su desarrollo en el aspecto más primordial y esencial en toda sociedad humana: la educación. Así, tras un breve paso por Jujuy, llega a nuestra ciudad, laborando primero como auxiliar en el Centro Educativo número 191, ahora conocido como JAD. Poco tiempo después asume la dirección del entonces Centro Prevocacional número 208, donde daría lo mejor de sí y se jubilaría en 1964, falleciendo pocos años después. Sus ex colegas y alumnos, una vez enterados de su muerte, no lo pensaron 2 veces y surgió la propuesta de ponerle su nombre al centro educativo por el que don Juan Miguel había dado tanto. Evidentemente, la propuesta prosperó y es así que tenemos la institución educativa que se luce detrás de mí y que todos los tarapotinos conocemos, el Colegio Juan Miguel Pérez Rengifo. Repasar la biografía de todas las personas que contribuyeron al desarrollo de Tarapoto requeriría que este programa dure el quíntuple, algo que nos encantaría, pero por el momento es imposible. Algún día. En el aspecto educativo, por ejemplo, no hemos mencionado a personajes como doña Cleofé Arévalo del Águila, quien le da nombre al emblemático colegio de la Banda de Chilical. Pero los que son fieles seguidores al programa de seguro recordarán que su vida ya fue abortada cuando nos tocó contarles la historia de los bandidos. Y en el aspecto económico, fueron varias las personalidades que le dieron vida a Tarapoto y le posicionaron como el núcleo comercial en toda la región San Martín. Aquí solo hemos podido mencionar a unos pocos, haciendo énfasis en el que quizás fue el empresario tarapotino más influyente del siglo XX, Julio Samaniego. De hecho, él incursionó también en la política, asumiendo incluso la alcaldía de la ciudad, estableciendo un patrón que muchos de sus colegas seguirían. Y es que el empresariado de nuestra urbe estuvo muy involucrado en los asuntos políticos de la misma, especialmente a mediados del siglo pasado, por lo que su legado rebasó lo meramente comercial y se encuentra presente en el desarrollo social de la ciudad, así como en buena parte de la infraestructura que esta luce hasta hoy. Aunque claro, tampoco faltaron los burgomaestres de formación íntegramente política que, procedentes de movimientos locales o de grandes partidos políticos como Acción Popular o el APRA, marcaron para siempre la vida de los tarapotinos con sus obras. Sin embargo, más allá de la herencia que nos dejaron los grandes educadores del pasado y las iniciativas de los exitosos empresarios y alcaldes de antaño, todavía hay mucho por hacer. Tarapoto aún dista bastante de ser la ciudad que sus habitantes nos merecemos, pero vamos por buen camino. Quizá una de las mayores lecciones que nos deja el pasado es que para acelerar el paso en esta carrera por el desarrollo necesitamos autoridades y ciudadanos comprometidos con este objetivo. Quienes vivieron aquí antes que nosotros nos dejaron una ciudad con grandes perspectivas a nivel regional. Ahora es nuestro turno. ¿Seremos capaces nosotros de llevar esas perspectivas a un nuevo nivel? Tarde o temprano lo descubriremos.